Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja Americana inició una campaña urgente para donar sangre a los incontables heridos en Europa. Miles y miles de vidas podían salvarse si enviaban reservas de sangre desde los Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto estuvo a punto de fracasar por una absurda razón. En pleno conflicto segregacionista en Estados Unidos, algunas autoridades insistieron en separar la sangre de donantes blancos y de donantes negros. Tal discriminación retrasó los envíos de sangre mientras los heridos morían en Europa esperando una transfusión que les salvaría la vida. Los médicos que estaban trabajando en el frente no podían entender cómo un prejuicio tan absurdo e irracional estaba echando por tierra un plan humanitario tan necesario. Finalmente, debido a las presiones, la sangre llegó a Europa y de esta manera se derrumbó este muro de odio racial, estos prejuicios, y el resultado fue inmediato. Miles de vidas fueron salvadas. Esta historia es terrible, pero aún más terrible es lo que ocurría en Israel. Porque Dios ha escogido a Israel no solo para salvarles de sus pecados, sino para ser luz a los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Les ha salvado para dar a conocer al único Dios y su única salvación otorgada por gracia desde el principio. Pero Israel, los judíos, levantaron un alto muro de prejuicios contra los gentiles. Un muro que evitó que la verdad se extendiera al mundo. Pero a pesar de este gran muro, el plan de Dios desde el principio ha sido salvar no solo al judío, sino a gente de toda lengua y nación. Por eso, hermanos, Hechos capítulo 10 es tan importante en la historia de la salvación. Porque la iglesia recién inaugurada primordialmente es judía, sí. Ahora, el etíope del capítulo 8 quizá fue gentil. Hechos capítulo 6 habla de un tal Nicolás, un prosélito, es decir, un gentil convertido al judaísmo y posteriormente convertido al cristianismo. Pero, hermanos, el muro de salvación es casi tan infranqueable para los odiados gentiles debido a estos prejuicios. Y la iglesia está heredando estos prejuicios. Por eso digo que Hechos 10 es tan fundamental y nos afecta a todos nosotros hoy. Porque tiene que ser el mismo Dios quien intervenga para derribar tal muro de prejuicios, y como arquitecto supremo que es, Él delinea el antiguo plan maestro. Este plan que obra, este plan que da vida verdadera, una transfusión espiritual del Evangelio de Jesucristo. Dios quiere edificar y quiere que su evangelio se extienda y que su iglesia florezca y así millones hayan sido y sigamos siendo salvos de una condenación segura y eterna. En esta mañana vamos a ver desde Hechos capítulo 10 cuatro fases del plan de Dios. ¿Para qué? Para que derribes tus prejuicios y seas un peón, un trabajador de la obra de Dios, de la edificación de la iglesia en el mundo. Pasemos a la primera fase. Tenemos mucho terreno que cubrir en esta mañana. Primera fase, la preparación del plan. Todo plan de derribo, todo plan de construcción requiere una preparación previa, y Dios va aquí a preparar el terreno simultáneamente a ambos lugares o ambos lados del muro, justo antes de derribarlo para ellos. Leamos la preparación de Cornelio, versículos 1 al 8. Hechos 10, 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio.
Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo los envió a Jope. Como centurión, Cornelio tenía a su cargo al menos 100 hombres de una cohorte. Una cohorte estaba formada por unos 600 soldados. El texto dice que se llamaba la italiana. Lucas es siempre muy preciso, ¿verdad? Este hombre, verso 2, es piadoso y temeroso de Dios. ¿Significa esto que es salvo? No. Es religioso. Esto no es lo mismo, ¿verdad? Hay mucha gente devota, hay mucha gente religiosa no salva. Hay mucha gente religiosa que rechaza a Cristo porque es Cristo y solo Cristo quien salva. No es la religión, no es la devoción, no son las buenas intenciones, no son las buenas obras. Y Cornelio, dice el texto, que ha decidido abandonar la idolatría romana y abrazar al Dios del judaísmo, da limosnas, ora. Y algo increíble sucede. Dice el texto que tiene una visión. Ve nada menos que a un ángel enviado por Dios, versículo 4. Y este centurión, este guerrero, está aterrado. Y el ángel le dice que Dios en su gracia ha observado su piedad. En otras palabras, Dios está preparando el corazón de Cornelio a derribar un muro de prejuicios, y ahora comienza a desplegar su plan para con el centurión, que va a culminar en la salvación de alguien que ante los ojos de los judíos no tendrá ni una sola posibilidad de ser salvo, ¿verdad? El centurión, dice el texto, obedece las instrucciones del ángel y enseguida, verso 7, despacha o envía a 3 hombres, uno de ellos un soldado piadoso, y van en busca de un tal Simón que vive o está hospedado en casa de Simón en la ciudad costera de Jope. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué el ángel no anunció el evangelio a Cornelio cuando podía haberlo hecho perfectamente? Se hubieran todos ahorrado mucho viaje. La respuesta, hermanos, está en que, número 1, Dios ha decidido usar instrumentos humanos, ha decidido usarte, iglesia, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y además es muy importante, número 2, Dios decide usar a nada menos que a Pedro para que viera, para que fuera testigo. Este apóstol fundamental en la historia de la iglesia debe ser testigo de la salvación a los gentiles en un momento crucial. Por eso Dios también ahora vamos a ver que va a preparar el corazón de Simón y va a tirar el muro de sus prejuicios. Lee conmigo versos 9 al 23. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando de la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llama Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado.
Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Hermanos, si la primera escena con Cornelio era extraña, esta se lleva la palma. Para entenderla, es necesario explicar que, hermanos, los judíos tenían una estricta dieta, la dieta kosher, no porque querían perder peso, sino que había sido impuesta por Dios en las leyes del Pentateuco. Y, como sabéis, los judíos no podían comer ciertos animales como el cerdo, ¿verdad? Una de las muchas razones por las cuales no soy judío. La razón no es clara al 100%, pero Dios efectivamente ha ordenado específicas restricciones dietéticas a Israel, aunque una cosa sí es clara. Dios en el Antiguo Testamento desea que su pueblo escogido sea santo, sea apartado y distinto de los pueblos gentiles y paganos. Por eso el Señor Dios en Levítico 20:16, justo después de dar leyes de restricciones de dieta, dice lo siguiente: me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios había santificado, purificado, apartado ciertos animales para comer, los demás impuros. Y Simón Pedro, siendo muy judío, seguía estrictamente la ley. Pero, hermanos, el arquitecto Dios toma la iniciativa y prepara a Pedro, versículo 15, mostrando que la época de las restricciones dietéticas ha concluido. Fíjate, hemos leído en el verso 16 que aún 3 veces se niega a hacerlo. 3 veces. Yo pensaba, esto muestra una realidad. La realidad de que a menudo pensamos que sabemos mejor que Dios. Pero estos versículos muestran que el llamado de todo creyente es a ser moldeado por la palabra de Dios. No por tus tradiciones, no por tus costumbres, ni mucho menos moldeado por la cultura. A menudo como creyentes resistimos ciertas doctrinas. Nos cuesta comprender, pero hermano, hermana, Dios te llama a la docilidad, a querer ser enseñado, transformar tu mente, tu voluntad, tus costumbres, tus convicciones y moldearlas a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, como dice Romanos 12:2. Por lo tanto, sé enseñable, sé dócil, que no te lo tenga Dios que decir 3 veces. Muchas veces nos lo tienen que decir mucho más, ¿verdad? Pero volvamos al texto. Dios está preparando a Pedro, dándole a entender que la era de la iglesia, que en esta era de la iglesia, la era del nuevo pacto, es en esta era que el antiguo pacto y la ley del antiguo pacto ha sido derogada, suprimida. Ahora, ¿es esto todo lo que esta extraña visión implica? ¿Se trata acaso de que a partir de ahora Pedro puede comenzar a comer jamón y cangrejo? No, es mucho más que un cambio de dieta. Dios está preparando la mente y el corazón de este hombre para entender las implicaciones de esta visión. De hecho, ya tenemos que alabar a Pedro. Fíjate en el versículo 23. Dice que invitó a los 3 gentiles y los hospedó mientras él se hospedaba con un curtidor. Odiados casi los curtidores, rechazados por los judíos, ¿verdad? Como vimos. Pero hospedar a 3 gentiles, inaudito para un judío. El desprecio a los samaritanos no era nada comparado con el odio a los gentiles. Hay
Una cita no es bíblica, una cita de un rabino judío que decía en aquella época: sepárate de los gentiles, no comas con ellos, no te asocies con ellos, porque sus obras están contaminadas y todos sus caminos son impuros, despreciables y abominables. Hermanos, qué muro tan infranqueable, ¿verdad? Con razón Pedro necesita preparación. Es un muro infranqueable, pero no lo es para Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón de un creyente como Pedro para liberarle de todo tipo de prejuicios. Aquí vemos como el arquitecto Dios está preparando el terreno para desplegar su plan de salvación al mundo, a ambos lados de un muro que está a punto de derribar para edificar algo mucho mejor y más glorioso. La segunda fase del plan es, como todo plan de obra, es comenzar a ejecutarlo, ¿verdad? Ponerse manos a la obra. Versículos 23b al 43, la ejecución del plan. Dice el texto que al día siguiente, 23, se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pedro dice que sale en dirección a la zona cero con 6 hermanos creyentes. Algo importante, como veremos, llegan a Cesarea debe ser, y leemos que Cornelio ha invitado a mucha gente para escuchar. Cornelio es piadoso, pero fíjate, el versículo 25 muestra ignorancia, se postra adorando a Pedro. Quizá pensaba que Pedro era una divinidad o era un ángel, y Pedro le corrige, verso 26, mas Pedro lo levantó diciendo: ponte en pie, yo también soy hombre. Pedro sabe que solo Dios es digno de adoración. Fíjate cómo continúa el texto. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Y he aquí, un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Hermanos, ¿qué está ocurriendo aquí? Pedro dice, verso 28, que es ilícito. La Reina Valera dice que es abominable para un judío asociarse con gentiles. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Estamos leyendo que Pedro está comenzando a reflexionar. Aquella visión en Jope, aquel lienzo de esos animales. Pedro estará pensando: Señor, tú quieres enseñarme algo más que una nueva dieta carnívora. Pedro está cayendo en la cuenta de que la enseñanza, el plan de Dios debe ejecutarse, evangelizar al mundo, derribando primero un gran muro. ¿Qué muro es este? El prejuicio, el odio del judío contra el gentil. Versículo 28, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y ahora, tras oír a Cornelio y la obra de Dios al otro lado del muro, entiende que el evangelio, que la salvación, entiende, hermanos, que Cristo no está restringido a un lugar o a un pueblo, una etnia específica. Así que Pedro, como peón de obra espiritual que es, se remanga y se pone manos a la obra y comienza, hermanos, a echar los cimientos, no con hormigón, sino con el único material útil en la edificación espiritual,
el Evangelio de Jesucristo. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Ahora permitidme aclarar. Lo que Pedro acaba de decir no significa que uno puede ser salvo por obras o justificado porque es temeroso. Tampoco enseña que un no creyente desea a Dios con un deseo puro y sincero de adorarle. No es así. El deseo puro de adorar a Dios es solo propio del creyente que tiene el Espíritu Santo. Recuerda Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Es apropiado leer una cita de un comentarista. Dice: el no creyente busca ser llenado, busca placer. El no creyente busca escapar del dolor, pero la pura motivación de buscar a Dios por ser Dios es solo un regalo suyo. No somos salvos porque tuvimos la sabiduría y la perspicacia para ejercer nuestra propia fe y confiar en Dios. Nadie se despierta un día y por su cuenta decide buscar a Dios. Esa sería salvación por obras. Y la Escritura es clara en que somos salvos solo por gracia y la misericordia de Dios. Fin de la cita. Entonces, dicho esto, hermanos, digamos lo que la Biblia dice: que hay gente temerosa de Dios en toda nación, que busca hacer buenas obras. Y hermanos, desde la perspectiva divina, algunas de esas personas, soberanamente y por elección, son candidatos favorables para la salvación, como Cornelio. Personas que escucharán el Evangelio, creerán, serán salvas. Pedro continúa, verso 36, el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Pregunto de nuevo, ¿es salvo Cornelio? No, es temeroso de Dios, hace buenas obras, pero no es salvo. Y Pedro lo sabe, y por eso Pedro está ejecutando el plan de Dios anunciando el Evangelio. Y por cierto, anuncia el Evangelio con sencillez. Esteban dedicó todo el capítulo 7 a anunciar a los judíos. Felipe estuvo horas con el etíope, pero Pedro, aun cuando en otras ocasiones había predicado extensamente en el templo, sabe que los gentiles no conocen demasiado y les presenta el Evangelio, apunta a Cristo con sencillez. Verso 34 dice realmente: Dios está dispuesto a salvaros. Verso 38 dice esto solo es posible por medio de Cristo, el escogido. Jesús de Nazaret, quien siendo Dios, verso 39, fue crucificado, pero resucitó. Y dice, yo fui testigo con mis ojos de todo esto y os lo testifico, como los profetas hicieron, porque sé que si creéis en Jesús, verso 43, si crees en Cristo, serás perdonado.
Ahora te pido que te sumerjas un poquito en este contexto, en esta escena. Porque la tragedia por muchas generaciones es que, como dice John Stott, Israel torció la doctrina de la elección para convertirla en favoritismo. Se llenó de orgullo, de odio racial, comenzaron a despreciar a los gentiles como a perros y desarrollaron tradiciones que los mantenían separados. Y en este instante de la historia tenemos a 7 judíos cristianos, pero educados para detestar al gentil. Y están en una casa abarrotada de romanos y quién sabe qué más, enemigos, anunciando el evangelio de Jesús. Un Jesús que dio su vida en la cruz por sus enemigos. Hermanos, qué maravillosa escena, qué punto de inflexión, qué glorioso plan. No es un sueño, no es una visión, es real, es el diseño del arquitecto. Recuerdo con 17, 18 años decir por ahí en voz bien alta: nunca me casaré con una americana. Así lo decía, con todas las letras. No tengo mucho más que añadir a tan necia e injustificada convicción. Ya conocéis a mi esposa y sabéis de dónde viene. Hermanos, el Señor sabe lidiar con nuestros prejuicios, con nuestros muros a su tiempo, ¿verdad? Hemos de ser dóciles a su voluntad. Y aquí vemos un glorioso ejemplo. Pedro se pone manos a la obra y ejecuta el plan de Dios. Escribí aquí: Pedro pica piedra. Algunos lo entenderéis. Pedro es un peón que echa el cimiento con sencillez y precisión. A veces tenemos más tiempo para evangelizar, a veces menos. La otra persona va a saber más, va a tener un contexto cristiano mayor o menor, pero ¿sabes qué? Hay algo es imprescindible para la salvación. Esa persona tiene que oír de Cristo. No hay otro nombre, no hay otra salvación. Veamos la tercera fase del plan de Dios, designado para que derribes tus prejuicios y seas un peón en la edificación de su iglesia en el mundo. Veamos la culminación del plan. Verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. ¿Recuerdas cómo Lucas narró el Pentecostés judío en el capítulo 2? ¿Recuerdas en el capítulo 8 llamémosle el Pentecostés samaritano? Lucas aquí nos narra el Pentecostés gentil. Ahora quiero apuntar algo importante. ¿Qué tienen en común estas manifestaciones sobrenaturales? Primero, son el resultado de personas que creyeron, que eran salvas. El Espíritu Santo, ¿verdad?, escoge, da el nuevo nacimiento, convence de pecado, da fe al que escucha el Evangelio, perdona a quien cree en Cristo, sella, asegura la salvación de todo creyente hasta el fin, da dones espirituales, y algunos de estos dones que en el primer siglo eran ciertamente espectaculares. También hemos de observar que estos dones, como en el caso de hablar en lenguas, que realmente la palabra es hablan idiomas conocidos, todos estos dones, especialmente hablar en lenguas, no ocurrían de manera individual en su casa, sino que, como muestra Hechos o muestra Corintios, son dados para ejercitarlos en un contexto colectivo. Número 3, es muy importante ahora que en estas 3 ocasiones que he mencionado, observemos que uno o varios apóstoles están presentes. En el capítulo 2, capítulo 8 y en este capítulo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Recuerda lo que dijo Jesús
en Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Aquí los apóstoles dirían amén. Y ahora Jesús dice Samaria. Alguno frunciría el ceño. Y Jesús dice, termina hasta los confines de la tierra. Alguno diría para sí, ¿qué está diciendo Jesús? Pero hermanos, este es precisamente el plan que Dios quiere que los apóstoles vean. Ellos vieron la obra sobrenatural del Espíritu a los judíos en el capítulo 2, a los samaritanos en el 8, y ahora Pedro, el líder de los apóstoles, es testigo junto con estos otros judíos creyentes, judíos de la circuncisión, cristianos judíos. Por eso están ahí, para ser testigos. Todos estos cristianos son testigos de que Dios también desea salvar a los odiados gentiles. Dios desea tener un solo pueblo de toda lengua y nación. Y es muy importante, hermanos, que en el siglo I los apóstoles, estos hombres elegidos por Dios, entiendan esto. Si ellos no lo hubieran entendido y aceptado, el plan de la extensión de la iglesia no hubiera prosperado. Por eso estas señales espectaculares son clave para convencer a los apóstoles y a los judíos creyentes en general. Piensa en esto, el etíope no habló en lenguas cuando fue salvo. Saulo tampoco, ni el capítulo 16 mencionará a Lidia o el carcelero de Filipos, nadie hizo eso. Solo ocurrió donde y cuando Dios lo consideró, y siempre con uno o varios apóstoles presentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, para derribar el muro de los prejuicios raciales y mostrar que la salvación prometida, que la iglesia de Cristo será edificada con salvos de toda lengua y nación. Cornelio y muchos allí, dice el texto, que creyeron el evangelio anunciado por Pedro. Y es ahí cuando fueron salvos, no antes, por muy temerosos que fueran. Y al serlo, recibieron el Espíritu Santo que corroboró su salvación ante Pedro y los otros creyentes. Y dice el texto que fueron bautizados. De hecho, Pedro mismo toma la iniciativa, verso 48. Entonces Pedro dijo, 46, Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Hermanos, el Espíritu Santo vino como consecuencia de la salvación de los gentiles y para mostrar que el muro ha sido derribado y que estos nuevos creyentes responden como todo creyente respondemos, con fruto de obediencia. Dice el verso 46, exaltando a Dios y siendo bautizados. Ahora quiero que observes la expresión clave de esta sección, verso 47. Estos han recibido el Espíritu Santo, ¿y ahora qué dice? Lo mismo que nosotros, los judíos. Pedro lo entiende finalmente. Aquel lienzo repleto de animales tenía un significado mayor que comer carne. Dios no hace acepción de personas. Dios desea salvar a Pedros y a Cornelios. ¡Qué glorioso plan! ¡Qué glorioso plan! Recuerdo en plena época, en los años 90, en plena época de atentados de la banda terrorista ETA, fui testigo de algo increíble. Vi una iglesia en el País Vasco donde antiguos simpatizantes y activos miembros de la banda terrorista, sentados junto a policías y guardias civiles, a los que mataban anteriormente, juntos exaltando a Dios y teniendo comunión como la que vemos en el texto. Hermanos, esta es la gloriosa culminación del Evangelio de Jesucristo.
Esto es el derribo de los prejuicios de todo tipo. Todo por medio del único mensaje capaz de derribar las restricciones, los muros que nuestro pecado levantan. La última fase la encontramos en el capítulo 11. La expansión del plan de Dios. Hermanos, cuando un plan funciona, se extiende, se expande, ¿verdad? En la iniciativa de Dios, Simón Pedro ha sido testigo del derrumbamiento del muro que humanamente hablando restringía la salvación, restringía la edificación de un nuevo pueblo, la salvación de toda lengua y nación. Vemos esto, ¿verdad? Y Pedro es testigo de esto. Pero ¿sabes quién no ha sido testigo de esto todavía? La iglesia en Jerusalén, la madre iglesia, o la iglesia madre, mejor dicho, los apóstoles allí. Por eso ellos le van a reprochar sus acciones. Esto va a catapultar a Pedro a narrar su experiencia. Leamos brevemente. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, es decir, judíos cristianos, le reprocharon diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entraron en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro explica lo que ya sabemos nosotros. Por eso fíjate, verso 16, él entiende las palabras del Señor Jesús como una profecía que se ha cumplido. Se trata del bautismo del Espíritu Santo. Se trata de la salvación profetizada a toda nación. Pero, ¡oh sorpresa!, Pedro se ha dado cuenta de que Jesús había dicho: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ese momento Pedro había dicho: nosotros los judíos. Y ahora entiende: no, vosotros son los samaritanos también. Vosotros son los gentiles también. Pedro está en Jerusalén ante la iglesia y los apóstoles para convencer, para vender, para expandir el plan del arquitecto que nunca se equivoca. Y vamos a ver finalmente, versículos 17 y 18, veamos que el plan de Dios es entendido. Y esto es, hermanos, fundamental para la expansión. Por tanto, dice Pedro, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Hermanos, este momento, verso 18, y ahora llega
un momento, un versículo que vale su peso en oro en la historia de la Iglesia. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hermanos, así como muchos jubilados de nuestro país disfrutan contemplando las obras en la calle, ¿verdad? Lo hemos visto, y también criticando a veces el trabajo realizado. Si los creyentes en Jerusalén no hubieran creído, si hubieran criticado, si hubieran derribado la nueva construcción y levantado de nuevo ese muro, si su respuesta no hubiese sido satisfactoria, las repercusiones hubieran sido devastadoras hasta hoy, porque el mensaje no sería más que un mensaje local, étnico y no mundial. No se hubiera extendido a nosotros hoy. Pero eso no iba a ocurrir, ¿verdad? Porque Dios es el arquitecto con un 100% de éxito en su plan. Él es el soberano constructor, Él no se equivoca. Todo esto está designado soberanamente para ocurrir, todo profetizado. De hecho, leyendo nuestras Biblias desde el principio, observamos que el Señor ha salvado a gentiles desde el comienzo de la historia. Recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham, el primer judío, llamémosle. ¿Qué le dice? Allá en Génesis 12, ¿en ti serán benditas las familias judías? Todas las familias de la tierra. Así, hermanos, gentiles como Rahab, Ruth, Naamán, el propio Job, y hermanos, el ejemplo por excelencia, los ninivitas, a quienes Jonás, un judío muy judío, no quería anunciar la salvación porque eran enemigos de Israel y no lo merecían, ¿verdad? ¿Recordamos? Pero el plan de Dios desde el comienzo ha sido extender su salvación. Por eso, hermanos, Isaías capítulo 49, verso 6, un verso muy importante que profetiza de la venida de Jesús, dice lo siguiente: te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Cristo es la salvación de todo aquel que cree, judío o no judío. Y esta salvación a las naciones, hermanos, ya está en marcha. Gracias a la muerte, sepultura y gloriosa resurrección de Cristo, quien inició una nueva era, una nueva época, porque Él dio su vida para que el plan del arquitecto tuviera éxito perfecto. Esto es lo que dice Pablo en Efesios 2:12. ¿Recuerdas lo que dice? Texto increíble. Efesios 2:12 dice que los gentiles, y escribe a los gentiles, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Fíjate bien, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Atención, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Increíble. El arquitecto Dios inició esta gloriosa obra y el capataz divino Jesucristo, con su muerte, derribó, hermanos, no solo el muro infranqueable que existía entre tú y Dios, sino el muro de los prejuicios que frenaban, negaban, restringían, estorbaban la salvación a otros. Por eso es tan importante que entiendas en este instante que tú no mereces la salvación, pero es que además, como gentil, como hemos leído en Pablo, la mereceremos aún menos si cabe. Esto tiene que ayudarnos a pensar, y quiero que escuches, si tú no eres creyente,
cuán gran regalo es la salvación que Dios te ofrece en este instante. No rechaces el regalo, la oferta del Evangelio, que la separación infinita que existe entre Dios, el Santo y Santo, y tú, pecador, es infranqueable, infranqueable. No hay nada que puedas hacer. Pero Cristo vino para unir, para crear una relación entre Dios y tú. Y si tú crees en Jesucristo, puedes iniciar en este momento una relación verdadera y eterna con Dios. No hay otra manera, no hay otro modo. Cree en Jesucristo. Hace unos años pude viajar a Berlín con mi esposa, a Alemania, y allí vimos parte de la historia reciente, ¿verdad? Quien va a Berlín tiene que ir a ver, entre otras cosas, el muro de Berlín. Erigido el 13 de agosto del año 61, sabemos, ¿verdad? Separó la Berlín democrática de la Berlín comunista en plena Guerra Fría. Pero, hermanos, este muro fue mucho más que una mera estructura de cemento. Supuso la restricción de millones de acceder a una vida mucho mejor y a familias que quedaron al otro lado. Un muro de prejuicios entre pueblos había sido erigido, levantado, pero finalmente derribado en el 89, lo cual trajo una nueva Alemania. Hermanos, tenemos que aplicar el texto y la ilustración, reconociendo primero, voy a hablar en segunda persona del singular, reconoce que tienes prejuicios injustificados. El que conduce despacio en España se le llama dominguero. Y el que conduce rápido se le llama Fittipaldi. Sé que es un ejemplo tonto y baladí, pero ilustra la realidad que nosotros todos tendemos a justificarnos y a despreciar al que es diferente. Todos somos propensos a juzgar a los demás. Así que esta es la pregunta del día. ¿Estás listo? ¿Qué muros de prejuicio has levantado en tu vida que restringen que anuncies el Evangelio? Hay tantas opciones como ladrillos. Quizás has levantado el muro del aspecto externo, color de piel, procedencia, ropa, lo que llevan puesto, acento, este lleva demasiados tatuajes, o fíjate cómo habla. Hermano, esto es malo en sí. La parcialidad es pecado, con creyentes o no, como dice Santiago 2. Y peor aún es no hacer nada con esto, porque esto suele ser un pecado respetable, incluso sujeto a bromas. ¿Has levantado quizá el muro del aspecto exterior para estorbar el Evangelio? Otros quizá hemos levantado el muro de la comodidad. No me apetece. Quizá no lo decimos, pero lo pensamos. O estamos aquí muy a gustito, muy bien donde estamos, en esta sala, ya nos vamos conociendo. Más gente implica más problemas. Hermanos, el muro de la comodidad es construido sobre el cimiento de la falta de amor por el perdido. Es posible que hayas levantado el muro del temor al hombre, que estorbe, del miedo al qué dirán, cómo responderán, cuáles van a ser las consecuencias, el muro de la vergüenza. Hermanos, este muro se construye sobre el cimiento del orgullo, porque en última instancia estamos pensando en nosotros mismos, no en el prójimo y mucho menos en la gloria de un Dios que nos ha llamado a ir. Es posible que hayas levantado el muro de la superioridad moral. Oh, son tan pecadores los del mundo. Yo no me quiero juntar con estos mundanos, merecen lo que tienen. Es posible que otros hayamos levantado el restrictivo muro de la falta de confianza. Falta de confianza en el Evangelio. Mira,
No va a escuchar, no va a entender, seguro, pero tú le conoces. Falta de confianza en el plan del maestro arquitecto de salvar a personas de toda lengua y nación por medio de un mensaje y por medio de un pueblo, tu pueblo y mi pueblo, la iglesia. Hermanos, somos nosotros, no son otros, no son los demás llamados a anunciar al Cristo cuyo plan, cuya sangre tiene el poder para sanar y salvar. Esa es la verdadera cruz roja, la verdadera transfusión que este mundo necesita y que salva eternamente. ¿Qué muros de prejuicio has levantado en tu vida que restringen y estorban el Evangelio? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora para convertirte en un peón diligente en el plan del arquitecto Dios? No hay excusa. No hay excusa. Esta semana mi esposa me ha estado contando acerca de Darlene Rose, desconocida para mí. Esta joven americana fue misionera junto con su esposo en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón invade Nueva Guinea, son capturados y pasan 4 años en terribles campos de concentración japoneses. En esos días su esposo es asesinado en el campo. Muchos de sus amigos mueren, sufre intensos interrogatorios, días y días sin comer, terribles enfermedades, palizas, largos periodos de aislamiento y siempre bajo la amenaza de ser decapitada. Darlene tenía todos los motivos, todos los muros, todas las excusas para construir un alto muro ante sus enemigos, pero en obediencia al Señor apartó todo prejuicio y anunció el Evangelio nada menos que al comandante japonés en ese campo de concentración, Mr. Yamagi. Y le dijo lo siguiente, y cito: Jesús murió por usted, señor Yamagi, y Él pone amor en nuestros corazones, incluso por aquellos que son nuestros enemigos. Por eso no le odio, señor Yamagi. Quizá Dios me ha traído a este lugar y en este momento para anunciarle a Jesús. Nuestra hermana no puso ninguna excusa, porque no hay excusas. Hermanos, somos peones tercos. Nos cuesta entender, aceptar su palabra. El Señor nos lo tiene que decir a menudo más de 3 veces para que comprendamos, ¿verdad? Somos ignorantes, orgullosos, faltos de docilidad. Y hemos de arrepentirnos en este instante y reconocer que no hay excusa. Oro que te tomes este texto de hoy como tu preparación para derribar, sea cual sea, el muro o los muros que has erigido, y para convertirte en un peón, en un trabajador útil para su iglesia. Piensa en la motivación. Si Dios se encarnó, si Cristo mismo, el Dios hombre, apartó todo prejuicio legítimo, si los hubiera, ¿verdad? Legítimo, contra ti y contra mí, y vino a este mundo. Y murió por nosotros y nos regaló el perdón. Y derribó el de otra manera imposible muro que nos separaba de Dios. Si Cristo, Dios lo hizo, tú y yo, iglesia, no tenemos ni una excusa para hacer lo mismo. Como se suele decir, sé parte de la solución, no seas parte del problema. Derriba en tu corazón todo muro de prejuicio contra otros y continúa siendo un obrero fiel y dispuesto en el plan de edificación de la Iglesia de Cristo a este mundo que nos espera tras la reunión.
Vamos a orar. Señor, como hemos cantado, el Dios poderoso, grande en amor, se encarnó. Oh Señor Jesús, te encarnaste. Si alguien podía tener prejuicios contra nosotros, eras tú. Y con razón, pues eres el Santo, Santo, y nosotros criaturas desobedientes. Si tú no hubieras intervenido, si tú no hubieras elaborado este glorioso plan, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero, oh Señor, tú derribaste el muro que nos separaba con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, y abriste nuestros ojos a todo odio, toda separación, todo prejuicio contra ti. Nos diste vida por tu Espíritu. Nos diste la oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación de Jesucristo y fue por tu obra, no por nada que nosotros hayamos hecho, que derribaste todo muro y por fin te vimos glorioso como eres. Gracias por tu perdón. Y ahora, Señor, como llamaste a Pedro y a los judíos, muy judíos del primer siglo, te pedimos que nos llames a proclamar tu verdad, primero derribando los prejuicios que tengamos contra otros o los muros de la comodidad. Oh Señor, todo aquello que estorba a la extensión de tu evangelio. Oh Señor, perdónanos, perdónanos. Hay un mundo muriéndose, caminando derecho al infierno. Señor, trae amor. Amor por ti, por obediencia a ti, a tu llamado de proclamar tu verdad y amar al perdido de tal forma que podamos hablar, anunciar la única salvación, el único plan maestro que derriba todo muro. Cristo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.